Bienvenidos a nuestro especial sobre el coronavirus. La crisis de la COVID-19 irrumpe en África cuando muchos países aún tienen que controlar otras enfermedades como la malaria o el ébola. Los expertos no se ponen de acuerdo sobre el impacto que tendrá la epidemia en el continente africano. Por el momento solo hay unos 50.000 contagios contabilizados. Nuestra colega Edith Kimani ha estado de gira por la capital de Kenia, Nairobi. Hemos dado con un taxista dispuesto a hablar con nosotros. Se llama Titus. Su trabajo se ha vuelto muy difícil en estos momentos. Hola, Titus, encantada de conocerlo. ¿Está usted trabajando aunque nuestro gobierno quiere que nos quedemos en casa? Para mí es un gran problema. Como muchos aquí, yo también vivo al día. No puedo quedarme en casa. Usted dice que se desinfecta las manos aquí. ¿Nos lo puede mostrar? Aquí es donde nos lavamos las manos. Antes de subirse al taxi, el cliente tiene que pasar por aquí y lavarse las manos con jabón. Lo hemos mezclado con desinfectante. Y si un cliente se sube al taxi en cualquier otro punto de la ciudad, le damos desinfectante. Tenemos que tener siempre desinfectante en el taxi. ¿Y también desinfectan ustedes los asientos del auto? Sí, claro, también. Por un lado, entiendo la situación de Titus cuando dice que vive al día, pero por otro me preocupa que no se sigan las instrucciones del gobierno. Pero, ¿cómo es posible hacerlo? Respetar los 2 metros de distancia no es posible en un taxi. Y en las mototaxis, el conductor y el pasajero se sientan aún más juntos. Así, ¿cómo vamos a conseguir aplanar la curva de contagios? Otro tipo de profesiones muy afectadas por el confinamiento son las creativas. Es el caso del fotógrafo Steven Nderitu. Nos encontramos en su estudio de fotografía donde ahora no pasa absolutamente nada, a pesar de que es uno de los más populares de Nairobi. Muchas gracias por la entrevista, pero ¿cómo han ido los negocios en los últimos días? Normalmente nos encargan fotografiar todo tipo de eventos y reuniones sociales. Pero ahora todo se ha cancelado o aplazado. Esto parece una ciudad fantasma. Pues si todo se ha cancelado o aplazado, entonces no está ganando nada de dinero en estos momentos. ¿Cómo va a recuperar su negocio? No me pregunte cómo voy a recuperarme. Por primera vez en mi vida no puedo hacer otra cosa que vivir al día. Esto va a seguir así por un tiempo, así que tendremos que prepararnos para lo peor. Para algunos puede sonar cínico, pero las medidas de confinamiento también pueden traer oportunidades. La demanda de actividades digitalizadas se ha disparado, ya sean conferencias, compras, cursos deportivos. Quien tiene nuevas ideas consigue clientes. Un ejemplo desde Sudáfrica. Hace ya 4 años que Tidimalo Shelako comenzó a transmitir por internet sus clases de yoga en vivo. Ahora por fin está dando sus frutos. Desde el comienzo del confinamiento en Sudáfrica, sus clases se han vuelto muy populares. En general estamos bien y por la COVID-19 nos va realmente bien. Unos 1.000 usuarios participan a diario. Las clases son gratuitas. Los ingresos de Tidimalo Shelako proceden de la publicidad para la marca de ropa que lleva durante sus sesiones. Y no es la única que intenta hacer negocio por internet. También DJ Kujo ha visto su oportunidad. Junto a otros artistas ha desarrollado un nuevo formato comercial para la transmisión de conciertos online. Confía en que su tecnología también tendrá éxito después de la crisis de la COVID-19, gracias a sus enormes posibilidades.
La primera ciberfiesta se celebró ya en marzo en Sudáfrica. Fue un éxito rotundo. Participaron muchos músicos y DJ populares y el evento fue seguido por internet por un público de más de 700.000 usuarios. La pandemia del coronavirus pone a prueba los sistemas de salud en todo el mundo. Una tarea titánica para el personal sanitario que lucha en primera fila contra este virus. Para escuchar de primera fuente cómo es la situación y cómo han sido las últimas semanas en uno de los países europeos más azotados con la pandemia, nos acompaña el doctor Luis Díaz Izquierdo. Él es médico de urgencia del Hospital Severo Ochoa de Madrid. Muy buenos días, doctor. Buenos días, Benjamín. Encantado de saludarle. Doctor, ¿cómo han sido sus últimas semanas en su lugar de trabajo? Pues lo que son las últimas, 2 o 3 últimas, la verdad es que la situación ha mejorado bastante. No tiene nada que ver con aquellos momentos alrededor del 20 o entre el 20 y el 30 de marzo, en donde lo que es nuestro hospital, el Severo Ochoa, estaba absolutamente sobrepasado. Es un hospital pequeño, de 400 camas, con una capacidad en la urgencia aproximadamente de 80-90 camas, y llegábamos a tener en un momento dado 380 pacientes. ¿Espera usted que continúe disminuyendo también la cantidad de pacientes, considerando que se están levantando restricciones en el país? Bueno, tenemos un poco de miedo en ese sentido, porque, claro, todos apelamos a la responsabilidad individual. La inmensa mayoría de la gente cumple las normas de distanciamiento social, mascarillas, en fin. Lo lógico es que todo esto vaya a mejor, porque cada vez hay menor número de contactos entre las personas con esas medidas de distanciamiento social. Pero nos queda ese temor aún de qué va a pasar cuando se levante del todo esta restricción por un tema de responsabilidad individual. Doctor, recordando las últimas semanas, cuando la situación estuvo súper crítica también en el hospital, se veían imágenes de pacientes donde no habían sillas, camillas, tenían que estar acostados en el piso. ¿Qué le dio a usted energía para seguir trabajando? Hay momentos en donde como yo he dicho alguna vez, ser fuerte es la única opción. Y luego, además, uno ha elegido esta profesión precisamente para hacer eso. Aunque ninguno de nosotros está preparado para afrontar una situación semejante, pero sin embargo, el estar allí, el ver a los pacientes, el sentir cómo ellos te miraban con ojos de temor, porque una de las cosas que sucedía era que ya sabíamos todos por los medios de comunicación, gracias a los medios de comunicación que dan visibilidad a todos estos problemas, empezaban a ponerse malos, empezaban a notar dificultad para respirar y te lo decían. Y les veías el miedo en los ojos porque les veías que pensaban, bueno, es que a lo mejor el próximo que fallece soy yo. Teniendo en cuenta además que si la urgencia está muy sobrepasada, tú estás en una silla o en una cama y estás al lado de alguien que igual le hemos metido en el cuarto de emergencia y ha fallecido casi delante de esa persona. Y luego ese cadáver, digamos, ese cuerpo, había que sacarle en una camilla, envuelto en una sábana, y lo sacábamos por delante de todos. Y ellos evidentemente se daban cuenta de aquello. Teniendo en cuenta esa situación de fragilidad y de vulnerabilidad, nosotros, incluso nosotros mismos, cuando empezábamos las guardias o empezábamos el turno, nos animábamos a nosotros mismos porque es que de verdad que solo nos tenían a nosotros. Y luego hay un tema muy importante y es el hecho de que a las 8 de la tarde, a las 20 horas en España, muchísima gente sale a las ventanas y a los balcones a aplaudir al personal sanitario y eso para nosotros ha sido una grandísima inyección de moral. El doctor Luis Díaz Izquierdo, médico de urgencia del Hospital Severo Ochoa de Madrid, muchísimas gracias por esta conversación. Por favor, y muchas gracias a ustedes por su interés.
La pandemia de coronavirus ha dejado más de 14.400 muertos en América Latina. Perú es uno de los países más castigados en la región, con más de 50.000 contagios. Y es que a pesar de las tempranas medidas de confinamiento, la crisis ha desbordado el sistema sanitario del país. Perú fue el primer país de América Latina en decretar una cuarentena general obligatoria y la más restrictiva. Pero más de 50 días después, el país superó los 50.000 casos de coronavirus confirmados y es el segundo de América Latina con más contagiados después de Brasil. El rápido aumento de los casos está provocando el colapso en hospitales, como aquí en Iquitos, al noreste del país. Estamos actualmente viviendo una situación terrible, una situación desesperante, donde nosotros tenemos que ver morir a la gente día a día, donde no podemos entregar los insumos necesarios. Esta enfermedad ataca el pulmón y el pulmón necesita oxígeno para poder oxigenar nuestra sangre y para poder vivir. Falta de oxígeno, muerte segura. Pero también en la capital, Lima, el personal sanitario teme por las condiciones en las que se están enfrentando a la pandemia. Tenemos colegas, tecnólogos médicos contagiados. Están en la actualidad, les están haciendo venir a trabajar estando ya diagnosticados positivos. Hay colegas contaminados y ni siquiera se toman medidas para poder hacer desinfección de las áreas. Desde el 15 de marzo, el gobierno peruano fue extendiendo la cuarentena en principio hasta el 10 de mayo, una medida que frenó la economía, en especial la del sector informal, que representa más del 70% de la fuerza laboral, unos 9 millones de personas. Según una encuesta publicada esta semana, prácticamente la mitad de los peruanos está de acuerdo con el reinicio de las actividades paulatinas, una idea que no recomienda la Organización Panamericana de la Salud para varios países del continente americano, entre ellos Perú. Estamos viendo casos que se duplican en 4 días o menos. Este es un indicador preocupante que nos dice que la transmisión aún es muy alta en esos países y que deben implementar toda la gama de medidas de salud pública disponibles. Medidas que por el momento en Perú no parecen alcanzar para frenar el avance de la pandemia.